¿Quién es realmente Jesús? Una gran cantidad de esfuerzos humanos han intentado descubrir quién fue realmente Jesús. Una tarea que ha dado resultados inútiles e infructuosos porque han hecho a un lado toda la evidencia más clara que de él se tiene y que nos ha sido dada, la cual está en las Escrituras. Hoy en día escuchamos muchas opiniones en cuanto a quién es Jesús y muchos no lo conocen, sin saber lo importante que es conocerlo verdaderamente para alcanzar la vida eterna. Este interrogante enfrenta a toda persona en este planeta ante la pregunta más importante de toda su vida. De la respuesta a esta dependerá la eternidad de cada uno de nosotros. ¿Quién es realmente Jesús para usted? En el Tribunal Constitucional del Reino de los Cielos, que está conformado por el cuerpo de Cristo, usted y yo, citamos ante este tribunal los testigos a que dé lugar a que se demuestre la existencia histórica de un hombre llamado Jesús de Nazaret, su deidad y como Cristo. O que se presenten las pruebas para considerarlo como un mito. Según las evidencias que presenta el señor abogado defensor, hay tres posturas que conforman una prueba por parte de los demandantes para que se derogue la postura de un hombre que se hace llamar Dios, hijo de hombre o hijo de Dios, diciendo que existe un solo Dios. Se solicita ante este tribunal que se derogue esta creencia, ya que se lesiona la conciencia de sus defendidos. Por lo tanto, hace uso al derecho de la objeción de conciencia. La contraparte, que la presenta el señor procurador, que es la libertad de conciencia, que tiene todo individuo, un derecho humano fundamental que protege la conciencia de todas las personas de saber la verdad. Basándose en este derecho y en presunción de la buena fe, de acuerdo al Nuevo Testamento, se solicita que se tenga en cuenta la cita de Romanos 1:20 y Juan 20:29 como soporte probatorio de la existencia de Jesús, que se puede resumir en donde se manifiesta que se ha revelado sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado natural y sobrenaturalmente. Jesús lo dijo: porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señores de la Corte, hace presencia el señor juez de la conciencia. Favor levantarse. Señor secretario, ¿se ha leído los argumentos para este juicio? Ok. Al exponer las evidencias en este tribunal por el secretario, señores del jurado y la corte, hay que dejar en claro que la existencia de Dios no puede ser probada o desmentida hasta que se llegue por medio de un análisis exhaustivo, puesto que la gran mayoría de las personas a lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todos los continentes, creen en la existencia de algún tipo de Dios. Debe haber algo o alguien que cause esta creencia. En este punto, se basa de que las experiencias religiosas emergen de historias muy antiguas y muy específicas aplicada a la mayoría de los fenómenos religiosos. La religión, por ejemplo, para algunos es una forma de ser y de sentir, de identificarse con el otro. La experiencia básica y fundamental de todas las religiones es la trascendencia, del mundo material al espiritual. El concepto de un mundo en el más allá es percibir en unas bases personales
y con la relación a un Dios o dioses. La Biblia dice que debemos aceptar por fe el hecho de que Dios, llámese Jehová o Yahweh, existe. Por lo tanto, es sumamente importante ratificar o negar la persona de Jesucristo y su deidad. ¿Es una religión o es el creador de la vida? La respuesta es crucial, pues si Él es quien dice ser, el Mesías, el Hijo de Dios, entonces la relación eterna de cada uno de nosotros con Dios llamado Jehová o Yahweh dependerá de su relación con Cristo y no con una religión o ideología. Estamos viviendo los últimos momentos, estamos viviendo tiempos difíciles donde la mayoría de la humanidad está confundida y no sabe en qué creer. En este tribunal se demostrará que el hombre llamado Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre, que estuvo en esta tierra para salvar la humanidad, o que fue un gran impostor, o más bien un mito. Teniendo en cuenta lo anterior, se declara abierto en este tribunal el debate jurídico. ¿Conoce usted un hombre llamado Jesús el Cristo? Le doy la palabra al señor procurador fiscal. Gracias, su señoría. Como procurador fiscal, en representación del reino de los cielos, hacemos este debate no con el propósito de saber si Jesús es Dios o no, sino con la intención de mostrar todas las pruebas de que Jesús es Dios, que Jesús existió, que existe, que vive y que hay registros históricos de su testimonio y que es Dios hecho hombre que cambió o dividió la historia de la humanidad antes y después de él. Mi intención es convencerlos, señores del jurado, y ustedes, excelentísimo cuerpo del tribunal, espíritus de sabiduría, ancianos del conocimiento. Estoy aquí para demostrar que lo que se dice de nuestro Señor Jesús es totalmente cierto. Primero que debemos de formularnos una pregunta es: ¿cómo sabemos que existió Dios? Han ocurrido cosas en nuestra vida que no tienen otra explicación posible sino con Dios. Él nos ha salvado tan milagrosamente, ya que Él nos escogió y no fuimos nosotros quien lo escogimos. Este ser tan maravilloso, que lo llamamos Dios, pero que su nombre es Jehová Yahvé, y cuando se manifestó aquí como hombre en la tierra, se llama Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Él nos ha salvado tan milagrosamente por su obra redentora, ya que Él nos escogió y no fuimos nosotros quien lo escogimos conocerlo, ya que Él conoce nuestro corazón. Por este acto de amor somos redimidos y ha cambiado nuestras vidas aquellos que confiamos en Él. Tenemos que tener la actitud de reconocerle y alabarlo, alabar su nombre. Al final, la existencia de Dios debe ser aceptada por fe, para que se consolide nuestra unión con Él. La fe en Dios no es un salto a la oscuridad. Este es un paso seguro a esa luz en donde llega cada cual a una conversión, o sea, una transformación o cambio.
vivir para Él y no a una religión donde se halla la mayoría de la gente. Pero eso sí, se hace una observación en que es más que una religión, es un estilo de vida. Los evangelios son el argumento histórico y la doctrina de Cristo, sus enseñanzas y su desarrollo de lo que se conoce como el Nuevo Pacto o Testamento para la eternidad. Todos los actos de Jesús de Nazaret no tienen por qué llevarnos a una duda o a cuestionarlo. Por ese gran amor que nos ha dado, nos ha transmitido a través de su Santo Espíritu, que es el que en este momento, en esta época, nos está ayudando a comprender quién es Él. Nos está dando a conocer. ¡Qué belleza! ¡Qué expresión de amor tan grande! En este tribunal se sustentan las pruebas no solamente de la existencia física de Jesús de Nazaret, sino también el testimonio de aquellos que prueban que ha cambiado su vida al entregarse, al conocer a Jesús de Nazaret. Enfoquémonos un poquito a las investigaciones que se han hecho. Una multitud de investigadores y teólogos, liberales sobre todo, durante siglos después de la venida de Jesús, no han podido demostrar ni recoger evidencias que no existió Jesús, el Cristo. Por lo tanto, no podemos en nuestra mente finita encasillarlo como un mito, como una leyenda. No. En la actualidad, aunque no existen evidencias directas, eso es cierto, que demuestran la forma material de su existencia, sí contamos con multitud de detalles que vinculan aspectos y lugares mencionados en los evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento, que se compaginan con los hallazgos arqueológicos concretos. Aquí está parte de las evidencias, porque otra es la evidencia que muestra cada persona cuando se entrega a Él. Hay una manifestación interior, una transformación, algo hermoso, que no puede ser un engaño, ni una manipulación, no. Es una fuerza interior su presencia. Es vida. Y damos testimonio de Él, porque Él vive en nosotros. Del mismo modo, el análisis crítico de los textos teológicos e históricos de la época nos ofrece todo un sinfín de detalles acerca de la vida y el entorno histórico en el que se movió Jesús de Nazaret. Además, se pide que se tenga en cuenta los manuscritos de Nag Hammadi sobre los acordes, junto con los manuscritos del Qumrán. Esos textos se encuentran acá como evidencias, obviamente son copias. Es el más grande descubrimiento arqueológico de los antiguos de la edad contemporánea. Esos textos no podemos verlos tampoco como sagrados, pero sí son unas pruebas evidentes. Tenemos que tomarlas como pruebas históricas. Ahí se encuentran evidencias de su existencia, de cómo marcó a cada hombre, cada mujer que lo conoció. No es sugestión, no puede ser. Porque vivieron para Él y murieron para Él. No puede ser una locura, es una realidad, es la esperanza que todo ser humano tenemos del más allá, después de que partamos de este mundo. Ahora, en lo tocante de las religiones, Jesús no se puede ver como una religión ni creó una religión, no, aunque hizo Él parte de una religión llamada judía, y por eso Él les llamó la atención
a los religiosos judíos, llámense fariseos, saduceos o cualquier otra religión de la rama judaica, considerando que en el concepto de las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos. Se le solicita a usted, su señoría, que se tenga en cuenta estos manuscritos que se han mencionado como evidencia de que se menciona el Mesías, no como doctrina, donde se reafirma que Jesús existió. Jesús vive porque Él resucitó. Nosotros, los seres humanos, no nos podemos acercar a Él por conocimiento intelectual, por raciocinio, no, sino por lo que se conoce llamado la fe. Por eso no hay tantas evidencias tan marcadas históricamente como para convencer a cualquiera, sí, mire, Él existió. Como se puede decir de algunos hombres que de cierta manera por sus actos marcaron la historia de la humanidad. Llámese emperadores, Alejandro Magno, Carlos Magno, y que sus tumbas están ahí, sus huesos están ahí. Pero Jesús no hay tumba, no están sus restos, porque Jesús, como se reafirma en el Evangelio de Juan, Él es el Verbo, o sea, la expresión de vida, de creación. Aunque es una expresión hebrea, nos orienta a ser el agente de creación. Y eso podemos encontrarlo en Salmo 33, 6. En la filosofía griega, el verbo es el principio de la razón, mire eso, que gobierna a su creación o el pensamiento que está aún en la mente, por donde queda verlo, por fe, por la razón. Él es el verbo, Él se manifiesta. He concluido por ahora, señor juez. ¿Tiene la palabra, señor abogado defensor? A ver, señores del jurado, ¿cómo podemos probar que existe Dios? A ver, pensemos. La existencia de Dios es un argumento que plantea cuestiones filosóficas fundamentales en la relación con la ontología. Apreciado jurado, señor juez, tribunal, ¿cómo podemos comprobar la existencia de Dios? Es que esto implica un debate entre diferentes ideas. Esto es algo de ideas cuya expresión habitual no se limita al mundo de la racionalidad, por favor, sino que se extiende al de las creencias. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que yo creo? A ver, yo creo en ese palo que me puede traer buena suerte, algo así. Los argumentos a favor de la existencia de Dios suelen incluir cuestiones metafísicas, empíricas, antropológicas y gnoseológicas. Las alegaciones en contra suelen incluir cuestiones empíricas y razonamientos deductivos e inductivos. Sin embargo, no existe una definición universalmente aceptada de Dios. Algunas definiciones sobre Dios no son tan específicas como para permitir llegar a probar que existe una realidad que se ajusta a tales definiciones. Y por lo tanto existen diferentes líneas de debate. Señores del jurado, ¿con qué estamos pensando? ¿Con la razón o con las creencias? Es decir, que no hay suficientes razones para creer en un Dios o dioses. No obstante, algunos de estos razonamientos se refieren a una definición específica de Dios, ya que no todas las religiones definen a Dios de igual manera. Por lo tanto, señores del jurado, pido que se tenga en cuenta para derogar la postura de un hombre que se hace llamar Dios, hijo de hombre o hijo de Dios, diciendo que existe un solo Dios. No tengo nada más que decir, señor juez. Gracias. Señores, favor de presentar pruebas a esta corte.
Gracias, su señoría. Cito a este estrado mi primer testigo. Al espíritu de la razón, hegeliano. Díganos los argumentos o razones a esta corte, el rechazo de que existe un solo Dios. En la actualidad estamos librando otra guerra mundial. No es la tercera guerra mundial, es una guerra mundial espiritual, en donde en el escenario principal se encuentra la puja por las creencias. Se le llama el gran debate, y quizás la gran pregunta que se formula la gente es: ¿existe Dios? Preguntas sobre si la vida humana es creación divina o producto de la casualidad, o aún, como lo concebía Hitler, una vida que no tiene valor. Otra pregunta que la gente se formula es: ¿en verdad existe un Dios personal que interviene en la vida? En pocas palabras, ¿existe Dios? La manera en que los líderes actuales responden a esta pregunta va a determinar las decisiones morales más importantes de nuestro tiempo. La Biblia expone la pregunta: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Su respuesta es reveladora allí del Salmo 2.2. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Sí, la Biblia desde la antigüedad nos revela esta incredulidad del hombre. Aún el salmista dice el necio en su corazón: no hay Dios. Bueno, en esta guerra entonces de las creencias nos enfrentamos no solamente con preguntas, sino con argumentaciones y pensamientos alejados totalmente de Dios. A fines del siglo XVIII surgió el movimiento de razonamiento alemán llamado Escuela Superior de la Crítica. Todavía en la actualidad, lo que esos ateos proclamaron influye en nuestra cultura. Pero tratemos de definir qué es el ateísmo. La palabra griega que se traduce como ateísmo es ateo, que significa sin Dios. Se deriva de la palabra a, que significa sin, y teos, que significa Dios. El ateo cree con convicción firme que Dios no existe. Como mencioné recién, el Salmo 14.1 dice allí el escritor: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Un ateo práctico es la persona que no niega la existencia de Dios, pero vive como si Dios no existiera. Algunos que se llaman cristianos se comportan como si Dios no existiera. Lo conocen intelectualmente, pero no confían en su presencia, tampoco en su poder para que trabaje en su vida. Esta postura no es de sorprender, pues en la misma palabra de Dios se describe a estas personas como, allí fíjese 2 Timoteo 3.5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El ateísmo es la doctrina o creencia que niega la existencia de Dios. A este punto de vista mundano también se le llama naturalismo filosófico y humanismo secular. Pero vamos a tratar de diferenciar y entender qué es el naturalismo filosófico y qué es el humanismo secular o secularismo. Cuando hablamos de naturalismo filosófico, es la filosofía atea que solo entiende la realidad que se encuentra dentro de los confines del universo físico y las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad. El naturalista no acepta lo sobrenatural ni los milagros, en especial el mensaje maravilloso del perdón completo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Ya 1 Corintios 1.18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando hablamos también de humanismo secular o secularismo, estamos hablando de esa cosmovisión atea que se enfoca en la autosuficiencia, en la satisfacción del ser humano a través de la razón o la autorracionalización. El humanista secular tampoco cree en lo sobrenatural. Allí en el Salmo 10.4 dice la palabra de Dios: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosmovisiones, tanto la del naturalismo filosófico como del humanismo secular? Alguien puede ser tanto naturalista filosófico como humanista secular. Sin embargo, un naturalista que cree que una persona no vale más que un gusano no puede ser humanista. El humanista secular pone el valor supremo en el individuo. Allí está la diferencia. La mayoría de los ateos no se llaman a sí mismos ateos, pues el término tiene connotaciones negativas. Muchos tienden a usar en su lugar el término humanista secular. En
1963, la Suprema Corte de los Estados Unidos decretó que ciertas organizaciones ateas podían ser clasificadas como religiones. Una de ellas es el humanismo secular. De esa religión surgió el Manifiesto Humanista 1 y 2, que contiene algunas creencias como las que voy a mencionar. Ellos creen que el universo existe por sí mismo y no fue creado, que los seres humanos son resultado de la evolución. Creen también que no existe la deidad ni los propósitos divinos, que los valores morales son determinados por la experiencia humana, es decir, la ética situacional, no por valores morales absolutos. También creen que los valores morales y sexuales se desarrollan a través de la educación secular, que el individuo tiene derecho a determinar la vida y la muerte. Este punto de vista permite el aborto, la eutanasia y aún el suicidio. La Biblia presenta creencias muy diferentes. Fíjense lo que dice allí en Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el versículo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Qué hermosos versículos. Dejemos por un momento el análisis sobre el ateo y hablemos un poco del agnosticismo. El agnosticismo es la doctrina o creencia que enseña que es imposible saber si Dios existe. La palabra griega que se traduce agnosticismo es agnosto, que significa no conocido, y viene de a, que significa no, y gnosto, que significa conocimiento. El agnóstico cree que no existe evidencia suficiente para comprobar la existencia de Dios. Ya 1 Corintios 2:14, allí el apóstol dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El cristianismo es una fe razonable y no es una fe ciega. Los cristianos apologistas presentan razones para creer en el Dios verdadero, basándose en su revelación a través de la creación, de la Biblia y también del Señor Jesucristo. La apologética es una parte importante de la batalla para poder refutar las falsas enseñanzas, para desafiar el pensamiento de los incrédulos, para fortalecer la fe de los creyentes y también para preservar la teología basada en la Biblia. Por eso allí en 1 de Pedro 3:15 el apóstol dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, la revelación es la defensa fundamental para la fe en Dios. Hay una revelación general y una revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios, pero la revelación general nos muestra a través de la creación y de la conciencia cosas importantes para hacernos entender sobre la persona de Dios. Por un lado está la revelación a través de la creación. Hechos 14, 15 y 17 dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Sí, la observación de la creación, toda su armonía, todo su orden, en esta revelación general, también nos sirve para la defensa de la fe, pero también nuestra conciencia. Sí, la creación y la conciencia nos muestran en esta revelación general que existe un creador. Quizás no podamos entender la persona del creador, sus atributos, quién es él, pero sí nos muestra de que existe una mano poderosa detrás de todo lo creado. Pero también existe la revelación especial, la cual era necesaria si queríamos conocer al Dios creador de todas las cosas. Esta revelación se da por medio de las Escrituras, la palabra que no tiene errores, que es la palabra de Dios. La revelación especial de Dios la tenemos a través de la Biblia, pero también la tenemos a través del Salvador, que es Jesucristo. Él es la palabra encarnada de Dios.
Allí en Juan 1:3 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos la revelación general a través de la creación, a través de la conciencia, pero tenemos la revelación especial a través de las Escrituras, la Biblia, y a través de la persona de Jesucristo. Todo esto nos hace entender que la fe que tenemos en un Dios vivo, en un Salvador, no es una fe ciega, sino una fe basada en las promesas de Dios. Existe una creencia equivocada que piensa lo siguiente: ver para creer. ¿La escuchó alguna vez? Creo que muchas veces, y aún Tomás dijo: si no veo, no creo. La persona dice: no veo el suficiente conocimiento moral, o intelectual, o científico, o experimental para probar la existencia de un Dios que controla el universo. No puedo ceder el control de mi vida a un Dios que no puedo ver. Esta es una creencia equivocada, una forma de ver la vida, una forma de ver a Dios. En cambio, la creencia correcta es creer para ver. El diseño del universo debe tener un diseñador. Dios revela sus cualidades invisibles, su eterno poder y su naturaleza divina a todo el que se humilla delante de Él y busca de manera honesta la verdad. He cedido el control de mi vida a Él para que cumpla su propósito en mí. Esta es una forma correcta de pensar. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre está alejado de Dios. El hombre no tiene forma de conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Es imposible para el hombre contener la idea de Dios dentro de su limitación, de su razonamiento. Sin embargo, Dios mismo hace la invitación al hombre y dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre impío sus pecados, su camino equivocado. Bueno, Dios está buscándole. Él no le pide que tenga una fe ciega, sino una fe basada en sus promesas. Él dice que le ama. Él dice que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para limpiar todos sus pecados. Él le ha hecho a su imagen y semejanza. Él quiere tener una relación con usted. Sí, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, el Dios que no se lo puede ver. Él se acerca al hombre a través de Jesucristo para que el hombre pueda tener una relación con Él. No más preguntas para mi testigo. Gracias, señor juez. No, su señoría. No tengo preguntas por ahora. No tengo preguntas. Prosiga, abogado. Teniendo en cuenta lo que dijo en este momento este testigo, que muy hábilmente ha traído el señor procurador, no podemos desconocer que hay muchas religiones con diferentes tradiciones, creencias y costumbres, pero que se supone que nos lleva a un mismo Dios. La pregunta formulada como equivalente a esta otra sería: ¿la idea de Dios es la misma en todas las religiones? ¿Jesús, el Cristo, es el único Dios? Basta una somera comparación de las distintas religiones para responder que no. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios. A ver, que esto es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, es lo que conocemos nosotros como panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esa fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos: el bien y el mal, la luz y las tinieblas. A ver,
en una lucha permanente. Es lo que llamamos un dualismo o un maniqueísmo. Por favor. Según alguna de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una supuesta caída, y por tanto se ha de rechazar y superar lo que nosotros llamamos una noxis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo, lo desechó, lo que conocemos como deísmo. Señores del jurado, mire esto. La posición del procurador y con su testigo, pues obviamente es muy elocuente, sí. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, no, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, lo que llamamos materialismo, y eso es lo que yo estoy representando. Esos son mis defendidos, esa es su posición, una de sus posiciones, que están más orientados al ateísmo. Todas estas tentativas dan testimonio en la permanencia y en la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Es que eso es innato. Al exponer en este tribunal el análisis de estas creencias que se hacen parte de lo que se conoce como una religión, esto es pura, vana religión. Señores del jurado, piensen, ¿qué es lo que ustedes van a definir? ¿O creen en una religión que es innato en el ser humano, o en una divinidad absoluta y posesiva que se representa en un tal llamado Jesús de Nazaret? No tengo más que decir, señor juez, no tengo nada más que decir. Le doy la palabra al señor procurador fiscal. Señores del jurado, apreciado tribunal, respetados. Su señoría, primero quiero exponer la posición de mis defendidos en lo tocante al concepto que se entiende como religión, porque hay que separarla de nuestro Señor Jesucristo. En general se dice que es un conjunto de creencias, de normas, de comportamiento y de ceremonias, de oraciones y rezos, como lo quieran ver ustedes, o sacrificios culturales que son propios de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con alguna divinidad o con varios dioses. Podemos decir que es una expresión cultural que determina el accionar social. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. Por lo tanto, nuestra posición en definitiva es no ser religioso. No hay bases de que es la religión de Cristo. Él no fundó ninguna religión. Él vino fue a mostrar su reino. Esto es una postura fatua, utilizada conscientemente en el enfrentamiento entre el clericalismo y el anticlericalismo, para remarcar la pretendida incoherencia del antisocialismo eclesiástico, que eso quiere decir que es el movimiento histórico de las instituciones religiosas en los asuntos políticos o en la sociedad, dada en 1875 a 1923, señor juez. La base de nuestra fe es nuestra relación personal con ese Dios trino, Elohim, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Pero esa relación tiene sus normas, como todo reino. Nuestra relación con Dios debe reflejar no solo su trascendencia, sino también su inminencia, sino también su inmanencia. Dios está con nosotros. Es decir, tengo una relación, no una religión, podemos decir. Mi relación no es una religión. Es dar a entender que Dios es una relación solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Salvador. Y más que eso, no lo podemos ver solamente como nuestro Salvador. Es nuestra vida. El amor inmenso, eterno. El amor inmortal. La razón de la vida. Dios también es nuestro Padre. Ese Padre perfecto, ese Padre amoroso, perdonador, misericordioso, que da oportunidades. La gente que Él creó, que Cristo creó el mundo, muchos de los que están vivos no creen en Él, en su Creador. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tanta ingratitud? ¿Por qué tanta rebelión? ¿Por qué tanta altivez, prepotencia y orgullo? ¿Por qué no aceptamos la verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nos cuesta creerle? Pero si le creemos a los hombres, a sus ideologías, filosofías, sus razonamientos, como si fueran inmortales. Y a veces hasta nos vanagloriamos cuando estudiamos sus conocimientos y nos sentimos orgullosos de seguirlos, de tomar esas banderas. ¿Qué nos pasa? Gracias, señor juez. Señores del jurado, tribunal, la corte hace un receso. Se iniciará de nuevo esta tarde a la misma hora.